Bienvenidos a otro episodio del podcast y el día de hoy regresamos con las historias sobrenaturales. Les vamos a compartir historias de mujeres fantasmas, brujería, historias en cementerios, entre otras. Sin más que decir, demos inicio con las historias. Mi primera historia tiene como título La mujer que flotaba en el centro de salud y la envió Adriana, pero no le pasó a ella, sino que se la contó su papá, que le vamos a poner como nombre Don Carlos. Don Carlos desde temprana edad tuvo que trabajar porque su familia era de bajos recursos y dice que uno de sus trabajos fue como vigilante en el centro de salud de su pueblo. El señor cuenta que casi nadie duraba en el turno de noche en ese lugar porque había muchos comentarios de los vigilantes del turno de día. Decían que en la noche se aparecía una mujer llorando en los baños de las mujeres y siempre, digamos que el vigilante que iba a revisar que quién era o quién se había metido al lugar, terminaba yéndose de inmediato, por lo que pues miraba qué era realmente ese llanto. Bueno, Don Carlos lo tomó como una broma cuando uno de sus compañeros del turno de día le advirtió. Cuando él llegó a tomar el turno, ya su primer turno de noche, pues le dio este consejo: si escuchas una mujer llorar, no vayas a revisar. Entonces él dijo que ok, debe ser alguna broma, me quieren asustar, como soy el nuevo, soy el más joven y así. Pero dice que esa noche, alrededor de las 2:50 de la mañana, él se preparó un cafecito que llevaba en un termo y no estaba pensando en nada de lo que le había dicho este señor anteriormente, cuando no pasaron ni 10 minutos, cuando escuchó claramente el llanto de una mujer muy cerca de los baños de las mujeres. Y los centros de salud, para aclarar, en la noche no funcionan, bueno, en algunos pueblos no funcionan del todo, como que los cierran, dependiendo pues de la población, de la cantidad de población que había. Entonces ahí era muy pequeño el lugar, así que lo cerraban. Y el señor escucha que esta mujer llora y al principio dice que, bueno, a lo mejor alguien se quedó, no revisé bien y ahí está en los baños. Así que decidió acercarse, pero de lejos, como iba con eso en la mente de lo que le había dicho el señor de turno anteriormente. Entonces él, ok, voy a ir a revisar, pero me voy a quedar de lejitos, ¿no? Cuando él se va acercando al baño de mujeres, pudo ver que alguien con una bata de hospital, como un paciente, una mujer, estaba parada enfrente de la puerta de los baños. Dice que él no encendió la lámpara que él llevaba, que un foquito, porque la luna estaba llena, o sea, se miraba claramente todo, y pudo notar que la mujer estaba flotando, no estaba de pie, digamos, no era una persona, era algo sobrenatural. Él ve que está flotando, y dice que un miedo empezó a recorrer su cuerpo, sintió un miedo, un escalofrío horrible, se quedó paralizado y como pudo, bueno, reaccionó, se dio la vuelta sin hacer ruido lentamente y se regresó a su puesto de vigilancia sin decir nada, como un shock. Sí, exactamente. Dice que a la mañana siguiente le preguntó al señor del turno de día, el que le había advertido anteriormente, y le contó todo lo que había vivido, todo lo que había visto. Y el señor le respondió con calma, diciéndole que esa mujer se aparecía ahí desde hace mucho tiempo, porque tristemente, por negligencia de algunos médicos, la mujer murió en el parto, murió el bebé y murió ella. Entonces, desde ese tiempo, la mujer se aparece justo en los baños, con su bata de hospital como paciente. Y algunos de los vigilantes que no aguantan en la noche es porque van a ver a los baños, a revisar, y la ven de frente. Entonces es algo, me imagino, horrible lo que ven. Bueno, y aunque no sea como algo digamos, una mujer desfigurada y eso, ya al ver que está flotando y ver que es un fantasma, ya pues, obviamente te vuelve loco, ¿no? Dice que muchos de ellos han quedado completamente locos después que van a revisar y pues, miran a la mujer, se quedan en shock, lo encuentran el día siguiente. Sí, obviamente ya no siguen trabajando y ya no se recuperan de eso. Entonces dice don Carlos que él no duró ni una semana trabajando ahí. Dice que
Le dio mucho miedo, aunque no vio a la mujer, pero dice, yo no voy a estar aguantando cada madrugada ver a este espectro ahí flotando y voy a quedarme aquí como si nada. Entonces es algo que él dice que no le encuentra explicación, porque él clarito vio que sí estaba flotando la mujer, pero que sí nunca va a olvidar el miedo que le dio al ver esto. Bueno, si a mí me dijeran a tal hora o bueno, por aquí se escucha una mujer que está llorando, se dice que es un ente, un fantasma, pues, como le digan, me están advirtiendo, ¿verdad? Si yo escucho algo no voy, porque sé que me va a afectar mucho. Sí, pero más que todo, don Carlos fue a revisar por lo que era su trabajo y él tratando de racionalizar todo, ok, sí me dijo que había una mujer, pero pensó es una broma, soy el nuevo, el más joven, sí, o sea, sí existe que algunos compañeros hacen eso, pero si es a las 2:50 de la madrugada yo no me arriesgo. Bueno, aunque él tampoco se acercó mucho, él sí de lejos, sí fue a revisar y vio, entonces sí tenía el presentimiento de que ahí había algo. Sí, entonces esa fue mi primera historia. Espero que les haya gustado. Bueno, yo les voy a contar mi primera historia y esta historia nos las manda una muchacha que se llama Mariana. Dice Mariana que en su casa, desde que ella tiene memoria, pasan cosas extrañas y que habían dejado de pasar por lo menos unos 3 meses y ella se sentía tranquila porque dijo, bueno, ya esto acabó, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero ya todo está tranquilo. La cosa es que Mariana adopta una cachorrita de 8 meses. La cachorra duerme con ella en su habitación, pero dice que un día de tanto la perrita ya no quería entrar en la habitación. Que entraba, ella la metía para que durmiera con ella y que la perrita miraba las paredes, las cortinas y bueno, ella cerraba la puerta para que no se saliera, ¿verdad? Entonces la perrita empezó a poner sus patitas pues en la puerta como queriéndose salir, que no quería estar del todo ahí adentro. Entonces a ella le pareció extraño porque ¿qué pasó? Porque ahora no quiere estar aquí si tenemos ya semanas durmiendo juntas. Bueno, como a ella le han pasado cosas raras también en esa misma habitación, pero es suya, pues, ¿qué iba a hacer? No tenía más donde dormir, pero resulta que su hermana, que estaba en otra habitación, se fue de viaje y eso quedó libre, pues, entonces ella aprovecha y se va a dormir ahí, ya que la perrita no quiere dormir con ella. Bueno, la cosa es que le pasa algo súper extraño. Su hermana se había ido hace ya 15 días y habían dejado una ventana abierta. Pero esta ventana no se cierra de lado a lado, sino que es de arriba abajo. Entonces esta ventana estaba abierta, tenías los pasadores pues, para que no se bajaran. Bueno, la cosa es que ella se acuesta, está revisando sus redes sociales, ya le dio sueño y ya está quedándose en un sueño profundo. De repente escucha un sonido ensordecedor, terrible, que la hizo levantarse inmediatamente, ¿verdad?, de la cama, porque no sabe qué fue horrible, y su mamá está en la otra habitación, entonces ella le grita pues del susto, mamá, ¿qué te pasó? Pensando que tal vez ella se había caído, se le había caído algo pues, y le dice, no fui yo, le dice, ¿qué fue eso? No sé. Entonces ella pensando que tal vez la perrita había botado algo en la sala porque la perrita quedó adentro, menos en la habitación, fue a revisar y la perrita estaba sentada viéndola. Y entonces ella le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué botaste? Revisó y no había nada, todo estaba normal. Y entonces ella, asustada, y su mamá asustadísima también, y le dice, pensaron que tal vez era un ladrón, ¿verdad? Entonces yo no voy a salir, le dice, no salgas, y tampoco voy a sacar a la perrita porque me da miedo que le hagan algo. No, tampoco la saqué. Entonces se quedaron así, ¿qué hacemos? Llamamos a alguien, bueno, pero decidieron encender las luces del patio para que estuviera iluminado en caso de que haya sido algún ladrón pues que quiso ahí interrumpir
su sueño. Pero bueno, ella se va a acostar y se acuerda que ese sonido puede ser el sonido de la ventana que está abierta. Sí. Entonces mueve las cortinas y revisa, y efectivamente la ventana se había bajado. O sea, como que de golpe. Sí. Entonces, No. sí. Y no había viento, me No imagino. había viento, o sea, De repente. una explicación lógica no hay, porque no había viento, pues tal vez un temblor, no hubo un temblor tampoco, Sí. simplemente se cerró. Además estuvo mucho tiempo abierta. Sí, mucho Porque tiempo antes abierto, no porque se antes cerró. no. Y justamente el día que ella decide dormir ahí, Exacto. se cierra Sí. de repente. Ay, no, qué miedo. Y los golpes así, cuando una ventana, una puerta se cierra, son bastante fuertes. A mí ya me ha pasado, pero bueno, yo sé que es el viento, no es nada sobrenatural. Pero aún así, asustan, te ponen en alerta, es un sonido muy fuerte. Sí. Y cuando no hay viento, creo que, ¿cómo le encontrás una explicación? No sé, da mucho como ahí desconfianza, hay algo. Además, creo que dejar la ventana o puerta abierta por mucho tiempo no es tan bueno, pienso yo. Más que todo en la noche o en la madrugada, porque según lo que he escuchado, puedes, o bueno, algún espíritu fantasma puede creer que lo está invitando a pasar, por lo que son 15 días, es mucho tiempo para mí. Sí, demasiado. Sí, pero qué miedo. Mi segunda historia trata sobre brujería y la compartió Laura, pero no le pasó a ella, sino que fue a su tía María y a su familia. Dice que su tía había comprado por primera vez su casa, con su familia, en un nuevo barrio de la ciudad. Dice que siempre habían rentado, así que esta compra era muy importante para todos, ¿no? La familia era pequeña, era su tía, el esposo de su tía, sus dos primas, un primo mayor que ya vivía aparte, ya se había casado. Bueno, todo comenzó cuando la prima mayor de Laura empezó a salir con un muchacho de la cuadra, del barrio, vivía a unas cuadras de la casa. Él era un muchacho muy trabajador, amable, bueno, era una buena pareja para su prima, ¿no? Y doña María, la tía de Laura, se llevaba bien con todos los vecinos, o sea, ya había agarrado confianza, se hablaba con todos, pero con la familia de al lado tenían un poquito, digamos, ahí de reservas, porque desde que la prima de Laura, la hija de doña María, comenzó a salir con este muchacho, esos vecinos empezaron a comportarse raro. Doña María los saludaba, buenos días, como vos sabés, los vecinos de los barrios, ¿no? Y la familia no le contestaba, no le regresaba el saludo, en especial una de las hijas de esta familia. Doña María estaba como que muy intrigada porque empezaron a comportarse de esta manera. Es cierto que no hemos sido muy buenos amigos, pero al menos antes me regresaban el saludo. Entonces empezó como que a preguntar ahí a otro vecino pues, qué pasaba con esta familia, cómo se estaban comportando, les cuenta toda la situación. Y una vecina, bueno, otra vecina le cuenta que esta muchacha, la vecina, había salido con este muchacho, o sea, con el hijo, con el novio de la hija de doña María, hace unos años atrás, pero digamos que la relación de estos dos había terminado muy mal por parte de esta mujer. Se dice que pues, la relación era muy tóxica, más que todo por ella, lo maltrataba física y verbalmente al muchacho. Entonces pues el joven había logrado salir de la relación y pues ya se había acabado, ¿no? Entonces después de 3 meses que ella empezó a salir, la hija de doña María, empezaron también a pasar cosas en la casa, cosas muy extrañas. Dice que 2 noches seguidas, mientras dormían, arriba del techo se escuchaban ruidos fuertes, como que si algo pesadísimo caminara. Y dice que pues no le dieron mucha importancia al inicio, que pensaron que tal vez sí, era un animal, ¿no? Pero todo empeoró cuando la hija de doña María comenzó a sentir un olor horrible en su cuarto. Solo era en su cuarto. Era un olor de podrido, putrefacto, dice, y había muchas moscas, gusanos, lo típico que te imaginas de la brujería. No sé si has escuchado de esto, que empiezan a salir estas cosas de gusanos, moscas, y eso es un indicio de brujería, que alguien pues te hizo un trabajo de eso. Y dice que la muchacha se sentía muy pesada,
incómoda en la habitación. Bueno, aparte de estas cosas extrañas de animales, de insectos, ella decidió salirse del cuarto y ya cuando ella dormía en otro lado se sentía un poco más relajada, solo era en ese lugar de la casa. Doña María empezó a sospechar que tal vez sí se trataba de un trabajo de brujería, solo pues que, digamos que no quería ser directa, pero sí pensaba que tal vez habían sido los vecinos, que ella ya sabía la historia de esta mujer, de la vecina, ¿no? Bueno, Doña María tenía una amiga desde hace mucho tiempo que practicaba la brujería blanca, la brujería buena, por así decirlo. Entonces la fue a visitar, que vivía en el otro pueblo, perdón, fuera de la ciudad, en un pueblo, y la bruja le confirmó que sí. O sea, con todo esto que le contó, le dice sí, le hicieron un trabajo de brujería y fue a tu hija en especial, no a la familia. Entonces la bruja fue a visitar la casa unos días después, una semana, revisó todo, pero cuando llegó a la parte del patio encontró un animal muerto enterrado. No voy a decir qué tipo de animal, pero dice que era muy fea la escena, ¿no? Y según sus conocimientos de bruja, este tipo de trabajo se hace para desvivir a la persona, llevarla a la locura y que termine pues desviviéndose por sí sola, ¿no? Entonces, como todas las cosas que pasaban eran justo en la habitación de esta muchacha, de la prima de Laura, el trabajo iba directo hacia ella, porque en la parte del patio estaba muy cerca de ahí, ¿no? Entonces la señora, la bruja, hizo un ritual, bueno, hizo sus cosas y el día después todo como que se fue calmando poco a poco. Ya ella pudo entrar a su cuarto a dormir y muchos años después se casó con el muchacho. Se fueron a vivir a otra casa y ya pues todo normal, no pasó más. Bueno, los vecinos, según dice la señora, bueno, digamos la mamá, empezó a enfermarse. Unos meses después se empezó a enfermar y como que le fue muy mal a toda la familia en general y terminaron mudándose porque ellos también alquilaban en ese tiempo. Entonces se fueron de la casa, del barrio, y Doña María y su familia no volvieron a saber de ellos. Desaparecieron y Doña María está convencida que la persona que le hizo el trabajo de brujería a su hija era la vecina por las relaciones, bueno, la relación anterior que había tenido con el novio actual de su hija. Ay no, pero qué feo, ¿verdad? Que estas personas busquen ese tipo de cosas para dañar a otras, simplemente porque sí, porque al final ya habían terminado, o sea, no era como que ellos estaban en una relación. Y es muy triste escuchar historias así. Sí, eso de que hay parejas que no aceptan que la relación terminó, pero a toda costa quiere que o no esté con nadie, ni con ella ni con nadie, ¿verdad? Sí. Y le hacen daño, ay no. Sí, he leído ahí unas historias bien creepy. Bien oscuras, sí. Bueno, y esa fue mi segunda historia. Mi segunda historia es enviada por una enfermera llamada Gabriela y la titula como La mujer del vestido azul. Esto le ocurrió en el año 2019 en una carretera secundaria entre Puebla y Veracruz. Bueno, el testimonio de Gabriela dice que salía de su turno nocturno alrededor de las 3 de la mañana. Conducía sola, dice, cansada, con la radio encendida muy bajito para no dormirse. Bueno, mientras ella va en la carretera, dice que como a unos minutos de haber salido del hospital, va pasando por este lugar y que empezó a ver una neblina súper densa que apenas podía ver a 2 metros enfrente del auto. Entonces dice que en medio carril ve a una mujer vestida de azul, con un vestido largo de color azul, con el cabello suelto y está mojada, como que si estuviera bajo lluvia, pero no estaba lloviendo. Entonces eso le pareció súper extraño, y entre más se acercaba, le miraba la cara pálida y triste, con ojos como que no la quería ver, ¿verdad? Pero no se miraba como que fuera una persona normal, una mujer normal. Sí. Entonces, pero como la ve que está ahí en medio de la carretera, dijo, pobrecita, que le habrá pasado, está mojada. Entonces ella decide
detenerse. Y baja a la ventana y pasa al lado de ella y le pregunta, ¿necesitas ir a algún lugar? Entonces que la mujer le dijo, sí, por favor, puedes llevarme, le dice, tengo frío. Pero cuando está al lado de ella, la cara le parece súper más terrorífica. Que ella pensó, ¿qué estoy haciendo? Esto no es normal. Sí, sí. Pero bueno, ya le había preguntado a la mujer y a la mujer le había dicho, por favor, llévame, puedes llevarme. Entonces le dijo, está bien, voy a abrir la puerta de atrás para que te subas. Entonces, cuando hace esto, escucha que la puerta se abre y se cierra, pero que ella está así viendo hacia la carretera, no está viendo si la mujer se sube o no, simplemente escucha la puerta que se abre y se cierra. Sí. Entonces ella piensa, ya se subió, mira el retrovisor y no hay nadie. Ay, qué miedo, Dios mío. Que no hay nadie. Entonces dice que sintió un frío intenso en cuanto volteó a ver el retrovisor y no estaba vacío. Sintió un frío intenso dentro del auto y sintió como que si alguien respirara detrás de su cuello. Entró en pánico, aceleró sin mirar atrás y no se detuvo hasta llegar a su casa. A la mañana siguiente, todavía temblando, le contó lo ocurrido a un compañero de trabajo y entonces él se asustó. Sí. Porque se contaba que en la carretera se encontraba esta mujer que murió atropellada ahí hace años, o sea, no la mujer, ¿verdad? Su fantasma, que siempre pide que la lleven pero nunca sube. Entonces esta muchacha, esta enfermera Gabriela, desde ese entonces o se queda hasta que amanezca en el trabajo, pero decide ya no conducir a esa hora. Sí, me recuerdan mucho estas historias de traileros que siempre encuentran a una mujer en ciertos lugares, en cierta zona, que les pide igual un aventón. Algunas llegan a subirse y pues algunos traileros dicen que después desaparece, simplemente no hay nadie en el lugar que se había subido la mujer y se había sentado. Sí. O simplemente nunca se sube, ya solamente es como un reflejo que ven ellos. Pero también hay otras historias donde dicen que esta mujer hace que ellos se accidenten y algunos llegan a perder la vida. Sí. Pero, no sé, o sea, dada la situación del peligro, digamos, de la delincuencia y todo eso, yo no me pararía a ver, ayudar, por más que quisiera, aunque fuera real, una mujer real, tampoco lo haría porque es muy peligroso, es muy valiente ella que se detuvo y dijo que sí se subiera. Y también si es algo sobrenatural, también es muy peligroso decir, ok, voy a ayudarle a esta mujer, me paro, la ayudo, que entre y al final es un espíritu. Igual estás invitando a un espíritu, entonces de las dos formas sí es peligroso y da miedo, sí. No, y también de que al ver que no está nadie, yo me iría súper nerviosa, yo no podría ni manejar. Exactamente. Sí, tienes razón. Sí. Bueno, esta fue mi segunda historia. Mi tercera y última historia trata sobre un cementerio y le pasó a Jocelyn. Dice que cuando ella tenía 15 años, ella solía ir con su amiga al cementerio durante el día a jugar. No sé, es un lugar muy extraño para jugar, pero era la costumbre y me recuerda a mí también, que yo también hacía eso con algunas amigas, estaba más pequeña, pero era algo inocente, o sea, no iba como para hacer tipo de ritual y eso no, simplemente lo agarrábamos como un lugar para eso, para jugar, ¿no? Y esto le pasó a Jocelyn. Dice que el cementerio estaba muy cerca de la casa de ella y la de sus amigas, y dice que pues, ella igual nunca lo hizo con intención de ir a, ¿cómo se le dice?, a molestar pues a estas personas, a los difuntos, ¿no? Simplemente le gustaba ir a jugar ahí, se ponía a jugar de casa y esto y el otro. Y bueno, dice que algunas tumbas estaban muy bien decoradas, incluso tenían una casita y bueno, vos sabés ese tipo de digamos, decoración que le hacen en algunos difuntos en especial. Y dice que ahí ellas se sentaban y se ponían a platicar o a jugar, justo eso, ¿no? Y dice que el cementerio era bastante grande, no era tan pequeño, tenía un buen tamaño, pero ellas tenían un lugar, una tumba en específico donde se iban a sentar y a jugar. Pero un día
fueron y encontraron otra tumba que estaba, digamos, recién construida y pues decidieron jugar ahí, justo en esa nueva tumba. Pues una nueva persona había fallecido tristemente y la lápida estaba muy, muy reciente y se miraba muy, muy bonita, por eso le llamó la atención. Entonces ellas decidieron ir a jugar ahí. Bueno, la cosa es que esa misma noche que ellas llegaron, que ya estaban en sus casas, cada una en su casa, empezaron a pasar cosas extrañas a cada una por separado. Empezaron a vivir sus cosas. Dice que al día siguiente de ese día que fueron a jugar, una de sus amigas en la escuela les contó lo que le había pasado a ella esa misma noche que fueron al cementerio. Dice que alrededor de la medianoche escucharon un ruido muy fuerte en su casa, en el techo, así justo como que se andaba algo muy muy pesado, y lo más terrorífico era como que si lo quería arrancar, pero pues no lo arrancó, simplemente era como que el sonido nada más. Toda la familia de esta joven se despertó, estaba muy, muy alerta, pensando que tal vez era un ladrón que quiso entrar a robarles, pero no. Después de unos minutos el ruido se terminó y ahí acabó todo. La otra amiga le contó a Jocelyn, y a su otra amiga, que la experiencia que ella tuvo esa misma noche fue una parálisis de sueño, que dice que ella había tenido muchas parálisis de sueño, pero nunca miraba nada, solo era pues la sensación de no moverse, no hablar y eso. Pero esa noche sí vio algo. Dice que se despertó, igual, sin poder moverse, sin poder hablar, pero esta vez sentía su cuarto muy, muy denso. El ambiente estaba muy pesado, como que no podía respirar, también muy frío. Entonces ella, para tratar de salir de esta situación, de esta parálisis, intenta dormirse, cierra los ojos e intenta dormirse, pero de pronto ella siente una presión en el pecho. En el pecho, como si algo estuviera encima de ella, así presionándola. Cuando ella abre los ojos, dice que vio una figura horrible, espantosa, un hombre con la piel quemada, como que se había muerto en un incendio. Y lo peor era el sonido que hacía, como que si se estaba quejando, pero ya sabes, de dolor, algo horrible escuchar y obviamente ver, ¿no? Ella sintió que el corazón se le salía del pecho, sintió que se iba a morir en ese instante y vuelve a hacer lo mismo de cerrar los ojos, pero esta vez se puso a rezar. Bueno, su familia era católica y se puso a rezar hasta que eso se fue. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando ella volvió a abrir los ojos, ya dejó de sentir la presión en el pecho, abrió el ojo y ya no estaba pues, esta persona, este hombre, pero seguía teniendo su parálisis de sueño. Dice Jocelyn que su experiencia fue alrededor de las 3 de la mañana, que ella se despierta con la sensación de que alguien la estaba observando. En su casa habían pasado cosas paranormales, pero como que se cae un plato, cosas más pequeñas, nunca había sentido o visto algo horrible. Entonces, cuando ella abre los ojos, dice que ve una sombra alta parada junto a la puerta de su cuarto. Obviamente le dio mucho miedo, pensando de que alguien había entrado a su cuarto con intención de hacerle daño, pero cuando ella logra encender la lamparita, una lamparita que tenía cerca de ella, no hay nada, pero sí despierta a su hermana, como que la luz, y ella le habla, la despertó y le contó todo. La hermana no vio nada, no sintió nada, estaba dormida, así que pues dice que como pudo volvió a dormirse lo que restaba de la madrugada, pero pues no durmió bien, porque sí seguía pensando que esa sombra estaba ahí. Entonces estas cosas le siguieron pasando muy seguido, cosas extrañas, cosas sobrenaturales, hasta que ellas llegaron a la conclusión de que a lo mejor había sido la tumba donde ellas habían estado esa vez, que cambiaron de tumba, por así decirlo, y decidieron contarle a sus padres, en especial pues a la mamá de Jocelyn. Fueron, le contaron a la señora, le dijeron todo, pues que habían estado en el cementerio y eso. La mamá de Jocelyn la regañó, obviamente, le dijo que no hay que ir a un cementerio a jugar, sí, y mucho menos sentarse o hacer cosas en una tumba sin pedir permiso, al menos, ¿no? Entonces, lo que la señora pensó, que tal vez a lo mejor la persona que había muerto recientemente había muerto de una manera muy horrible, pues, ¿no?
Entonces la señora era pues religiosa, era evangélica, iba a la iglesia evangélica y decidió decirle al pastor, le contó todo igual y el pastor oró por ellas, por las tres niñas, y dice que después de eso dejaron de suceder las cosas, poco a poco todo se fue calmando, y bueno, ellas dejaron de ir a jugar al cementerio. Obviamente la experiencia ya había sido horrible, pero sí recuerdan perfectamente lo que vivieron, lo que vieron, lo que sintieron. Y la historia, o sea, la experiencia que más me da miedo es esta, la de la muchacha que vio al hombre quemado, porque imagínate ver una imagen así. Ay no, qué horrible. Y vamos que, digamos que este difunto, este espíritu no estaba como que muy tranquilo, que digamos, como para reaccionar de esa manera, porque hay personas que fallecen y sale su espíritu, pero no de esa forma tan agresiva, porque sí dice que sintió que el pecho estaba presionando. Entonces, con una segunda intención, que ella fue la que tuvo la experiencia más horrible, pero ay no. Sí, y como siempre hay muchas personas que aconsejan que si vas a un lugar que ya sabes que hubo algo horrible, pues, no sé, algo que pasó en el pasado fue muy fuerte, siempre hay que entrar con respeto y decir como tal cosa, y mucho más en un cementerio, que es un lugar donde hay muchas almas. Sí, entonces hay que tener cuidado. Bueno, y esa fue mi última historia, espero que les haya gustado. La tercera historia es el testimonio de una señora llamada Rosa. Ella dice que nunca había creído en la brujería hasta que le pasó esto. Ella comenzó a sentirse extraña de un día para otro. Empezó a tener pesadillas constantes. Se despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien la observaba y un olor fuerte a tierra húmeda y velas apagadas. Su relación con su esposo empezó a deteriorarse. Discutían por cosas pequeñas y él enfermó repentinamente con fiebre, se sentía débil, cansado y los médicos no lograban explicar qué era lo que le pasaba. Una madrugada Rosa escuchó un rasguño debajo de su cama. Como que si algo se arrastrara lentamente. Pensó que era un animal, pues uno piensa que si tenés gatos, pues los gatos, pero si no tenés ninguna mascota, Un ratón también. o un ratón puede ser, sí. Pero dice que el sonido se repetía siempre a la misma hora. Eso está bien extraño. Claro, sí. Entonces decide revisar con una linterna, se arrodilló y miró debajo de la cama. Y ahí se encontró con un trabajo de brujería, que ella no creía, ¿verdad? Sí. Encontró, dice que una foto de ella y su esposo doblada, manchada con cera negra, en un pequeño frasco con un líquido oscuro que olía a sangre y hierbas podridas. Rosa sintió que el aire se volvió pesado y le costaba respirar. Bueno, ella conocía a una vecina mayor que sabía todo sobre este tema de brujería. Entonces la mujer, al llevarle esto, se asustó y le dijo: esto es un trabajo de separación y de enfermedad. Lo pusieron para que tu casa se rompa. La vecina realizó una limpia con huevo, copal y sal. Enterró el trabajo lejos del pueblo y le advirtió a Rosa que no mirara hacia atrás cuando regresara. Esa misma noche Rosa durmió tranquila por primera vez en semanas y su esposo empezó a recuperarse. Igualmente empezó a recuperarse su relación, ya no tenían este tipo de discusión, y que día después se enteró de que una vecina con la que había tenido varios problemas, algunos la habían visto rondar por su casa en la madrugada. O sea que ya llevaba tiempo haciendo este tipo de trabajo. Ya no volvió a aceptar regalos ni permite que extraños entren a su habitación, y guarda una cruz de sal debajo de la cama. Bueno, esa fue mi tercera y última historia, espero les haya gustado.
Bueno, si ustedes tienen alguna historia similar, recuerden enviarlas al correo electrónico que tenemos disponible, viene de nochepodcast@gmail.com, o bien nos pueden enviar un audio con duración de 7 minutos para que ustedes mismos cuenten sus historias. Bueno, y también si nos quieren apoyar con este proyecto, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También estamos disponibles en la plataforma de Spotify, formato audio, por si quieren escucharnos ahí. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos 2 historias extras a la semana. También recuerden de que nosotros subimos nuevos episodios cada viernes para que estén pendientes, pongan la campanita de notificaciones en YouTube y así YouTube les avise cuando estén disponibles los episodios. Creo que eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video.